Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer que hoy estéis acompañándonos. La verdad que es una verdadera maravilla ver el teatro lleno para la presentación de la obra de Alfonso Cuadra, persona más que conocida en nuestra ciudad, con una gran trayectoria como historiador, como investigador. Esta novela que presentamos hoy, histórica, es su 11 novela que tiene editada. Aparte ha tenido pequeños estudios y publicaciones que no han llegado a editarse, pero que forman parte de su trabajo. Y en la mesa tenemos pues al señor José Juan Franco Rodríguez, alcalde de la ciudad, a Alfonso Cuadra, que es el protagonista, y a Carlos Gómez Avinalero. Yo simplemente quiero darles las gracias a todos y a todas. Espero que esta tarde pasemos un rato muy agradable y que Alfonso nos ilustre con todos los conocimientos que tiene y, bueno, pues que sea un gran éxito esta novela y te deseo toda la suerte. Ha tenido ya una presentación en Madrid, en Sevilla y próximamente tendrá una en Cádiz, creo recordar, ¿no? Así que nada, os pido un aplauso para la mesa y sobre todo para la mesa. Escucha, ¿no? Por mi parte, daros las buenas tardes, daros la bienvenida, especialmente a las autoridades que nos acompañan. Soy consciente de la agenda que tenéis, pero bueno, una presentación como esta creo que bien merece la pena. No quiero que se enfade la concejala de Cultura, pero Alfonso es historiador, no novelista. Entonces no escribe novelas, escribe obras de historia. He hecho la puntualización porque creo que estamos ante uno de los mejores historiadores que tenemos. No quiero decir España porque se vaya a venir arriba y me empieza con una calle cuando hagamos las presentaciones, pero sí que es un auténtico especialista en lo que es la historia, fundamentalmente historia militar de nuestra ciudad y de nuestro entorno, Gibraltar, Campo de Gibraltar, y ya son 11 obras publicadas. Perfecto, me estoy equivocando también y me corrigiendo. Perfecto, después del quite no te equivoques nunca. Vale, gracias. 11 horas publicadas, todas además con un rigor científico, creo que es importante. Yo estoy inmerso en la danza de los distintos personajes, que en ocasiones parece sacar de novelas, ¿no? Kate, el que primero era los nombres, seguro que me equivoco, pero ya ando con la última obra que presentamos aquí. Y ahora pues estamos con otra que, estando relacionada también con la materia, un poco la incidencia de la Segunda Guerra Mundial en el estrecho, la línea, Gibraltar y demás, pues trata sobre la presencia de militares italianos en nuestro territorio, que además está íntimamente conectada con, esto sí, una novela de Pérez Reverte, de italiano, que muestra pues también el tema pues, desde una perspectiva literaria, y entiendo que con cierto rigor, pero no en el ámbito como lo que ahora nos va a presentar Alfonso. Estamos hablando de una obra, como digo, científica, fruto de un estudio de bastante tiempo, seguro que con una fuente documental importantísima y que estoy seguro que va a aportar pues, bastante a un campo tan importante como este. Por otro lado, también anunciar que estamos trabajando en distintos proyectos históricos. Por ahí me parece que he visto entrar a Pepe Telle, está por ahí, sí, lo al fondo. Y bueno, también estamos contando con el Consulado Honorífico de Italia en Gibraltar y también con el Consulado en Sevilla. Y por supuesto con Alfonso, con su ganas de trabajar, y seguro que vamos a conseguir algo positivo. Nosotros un toque, ya lo presentaremos. Y antes de terminar, pues también aclaro que estoy con el mismo interés que ustedes, que es escuchar y ver la presentación. Así que la consejera de Cultura y yo nos vamos abajo y dejamos los verdaderos protagonistas, que también os pido que os recojáis y os sentáis en la parte central de la mesa. Muchísimas gracias. Estoy seguro que ya tenéis alguna otra obra en ciernes y trabajando duro, ¿correcto? Correcto. Pues nada, aquí tienes tu casa, espero que la podamos presentar pues, más pronto que tarde. Será un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias al alcalde. Volver a repetirle el afortunado quite que ha hecho. En su momento aquí hay buenos aficionados al mundo del toro y saben perfectamente la importancia que tiene este tipo de lance. Por ser un poco formal, yo en primer lugar pues quiero agradecerle apoyo al
señor alcalde, a la Delegación de Cultura, agradecer al comandante de Marina, al vicecónsul de Italia en Gibraltar, al teniente coronel jefe del Grupo SAM, al resto de las autoridades civiles y militares que nos acompañan, pero en el fondo esto es un auditorio compuesto esencialmente por amigos, y así por tal los tenemos. Y en ese sentido de la amistad, yo lo primero que quiero hacer es desear un pronto restablecimiento a un antiguo profesor mío, a Juan Diego López Bonillo, que tenía que estar aquí por razones de una inconveniencia de salud, de la que yo espero que salga muy pronto, no puede estar hoy. Y paralelamente quiero agradecer a mi buen amigo Carlos Gómez de Avellaneda, doctor en Historia, compañero del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, la predisposición para asumir la presentación del libro. Yo sinceramente creo que tenía todos los avales necesarios para ello. En primer lugar porque es un incisivo investigador y conocedor de la obra, y nos conocemos del Instituto de Estudios hace nada menos que 30 años, 1993, y yo les aseguro, como le dije ayer también a don Antonio Torremocha, que tuve el placer de presentar su última novela, a mí hubo figuras en aquel mi primer encuentro con el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños que me impresionaron profundamente. Entre ellas, por no dejar, porque ahora mismo todos somos amigos, pero sí me gustaría mencionar a Antonio Torremocha, a Carlos Gómez de Avellaneda, a Juan Ignacio Vicente, a Manolo Álvarez y el resto de compañeros. Pero sin duda, una de las figuras que más me impresionó fue la de Carlos. Carlos ha sido un indomable desde entonces al servicio de la investigación histórica y del trabajo por el patrimonio del campo de Gibraltar, y ahora lo presentamos afortunadamente como flamante cronista de Algeciras. Así que, Carlos, muchas gracias por tu predisposición. Gracias a ti, gracias a ti. Y tengo que dar las gracias por varias cosas. La primera es porque este acto, al haber sido invitado y haber confiado en mí, me permite venir a la línea. Es una suerte. Soy de Algeciras, pero considero que tanto la línea como Algeciras son barriadas de una gran ciudad futura, que ya hablaremos de su nombre y de su futuro. El caso es que somos ciudades hermanas, todas las ciudades del arco de la bahía, y que realmente yo en la línea me siento absolutamente en mi casa. He trabajado durante más de 20 años en la línea, algo la conozco, y poder venir me sirve sobre todo para poder saludar a entrañables amigos, y es una suerte tener amigos, la verdad, es algo verdaderamente reconfortante. ¿Y qué os voy a decir? Le tengo que dar las gracias también a Alfonso por los buenos ratos que me ha hecho pasar leyendo su obra. Parece un tópico decir que se lee del tirón. No se lee del tirón porque son muchas páginas. Haría falta estar mucho tiempo sin comer ni dormir. Pero absolutamente apasionante. Si la comparamos, y dicen que las comparaciones son odiosas, si la comparamos con la última obra, la obra de mi amigo Pérez Reverte, relacionada con el tema, tengo que decir, sinceramente, que me he sentido más dentro del tema con la obra de Alfonso que con la obra de Pérez Reverte. Y la clave es la siguiente. Si Pérez Reverte habla de un señor que se juega la vida en la bahía, en un artilugio, y que le pasan una serie de cosas, en la obra de Alfonso, el relato es el que cuenta su protagonista. Y cuando el protagonista dice, me asusté muchísimo porque una masa enorme me rozó, yo no sabía lo que era,
y luego se tranquiliza cuando dice: es que eran delfines, me pasó un delfín rozando y me dejé guiar por ellos. Bueno, pues eso tiene una fuerza. Y es lo siguiente, se dice que, bueno, lo decía el naturalista francés Buffon, decía: el genio es un gran trabajo, en el fondo. El genio es trabajo, trabajo y trabajo. La obra genial no es solo un rayo que entra por un ventanal gótico y le da en la cabeza al autor de lo que sea y lo ilumina. No, puede ser que haya algo de eso. Pero digamos que la inspiración es como un globo y el trabajo es el hilo del globo. El hilo del globo, o sea, el trabajo, sin el globo que lo levanta se cae al suelo, no sirve para nada. Y el globo, si no tiene el hilo que lo sujeta a la mano de su dueño, va por ahí volando y se pierde. ¿Por qué esta obra es tan absolutamente convincente? Bueno, se beneficia de otras. Por ejemplo, la magna obra de Alfonso sobre todos los problemas de la neutralidad española, Endaya, etcétera, etcétera, donde coge el tema y prácticamente lo escribe. Entonces, claro, conoce ese tema. Pero es que luego, hace muchísimos años, que él, haciendo un esfuerzo grande, fue a Italia, llevado por su pasión, por el conocimiento de estos temas, y estuvo hablando con los protagonistas, o con sus descendientes, o con sus parientes cercanos. O sea, no se limita a lo que todo el mundo puede hacer, que es la recopilación bibliográfica, el acceso a documentación escrita, que afortunadamente cada vez hay más, porque se desclasifican muchos documentos, sino él prácticamente, en la mayoría de las entrevistas que él realiza, beber directamente de las fuentes, lo cual es extraordinario. Luego, de una manera muy interesante, dice, primero eran artículos que se fueron publicando en la prensa. Vale, bien, de acuerdo. Eso ha servido para darle agilidad a la obra. La obra, no olvidemos que tiene 343 páginas de texto. Tiene un montón de páginas de fotografías. Tiene un apartado de planimetría interesantísimo, extraordinario. Las fotografías de los autores de estas hazañas, bueno, es algo completísimo. Los accesos que tiene a documentación, la bibliografía, de una manera muy interesante, la divide en libros y artículos. O sea, es una obra muy trabajada, que su atractivo mayor es sobre todo cuando él, haciendo un esfuerzo, iba a Italia, hizo esa labor de campo interesantísima e impresionante. Y ahora, si unimos todo el aporte bibliográfico que podemos decir que Alfonso es quizá la persona que tenga, pues no sé, en España, yo diría, puedo decir, en la comarca, en Andalucía, para mí es quien más bibliografía tiene sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si vamos uniendo todo esto y nos encontramos con que debe haber sido un origen artículos y le da una agilidad muy grande, hace que cada capítulo sea bastante redondo en su introducción y demás. Pues claro, el resultado es una obra que es sencillamente apasionante de leer. Apasionante. O sea, lo digo sinceramente. Yo recomiendo que la obra se lea, pero no bajo un punto de vista histórico, eso es por supuesto, claro,
sino bajo un punto de vista de pasar un buen rato. En la función de entretenimiento, siendo absolutamente, como podemos decir, la obra es absolutamente científica y objetiva. Pero esa función que tiene de entretener, de agradar y que no se pueda dejar su lectura, es algo realmente impagable, pero impagable. Luego, ha captado perfectamente algo que hoy día pues, no se toma demasiado en serio, que es el espíritu, en lo que está muy bien puesto. No ha investigado solamente las biografías de una serie de personajes casi mitológicos, o sea, que encajan dentro del concepto del héroe clásico, el héroe antiguo, sino que ha sabido captar ese espíritu que movió a estos jóvenes a hacer esas cosas tan difíciles. Y para saber la dificultad y el peligro que entrañaba todo aquello, hay que leer sus testimonios. Cuando todo pendía de un hilo, cuando cualquier pequeño fallo ajeno a la voluntad de ellos podía no solo dar al traste a la operación, sino costarle la vida a ellos. Y encima de propina, pues meter a España en determinadas ocasiones en un verdadero problema. Luego hay una cosa también interesantísima que se va viendo a lo largo de la obra, y es la resolución de problemas. O sea, hay una acción, pero para poner en marcha esa acción, incluso en sus aspectos aparentemente más elementales, hace falta pensar mucho, y hace falta trabajar mucho, y hace falta solucionar muchísimos problemas. Vemos cómo se inicia algo que la operación puede ser sencilla y simplemente preparar una casa, no necesariamente preparar un submarino enano, sino preparar una simple casa, dotar a esa casa de cocina, tener suministros, eso es sencillo. Pero cuando en un pequeño chalet, bueno, pequeño no, la persona responsable de lo que es la casa y la cocina tiene que comprar alimentos no para un matrimonio de recién casados, sino para un grupo bastante nutrido de personas jóvenes que además comerían como limas. Eso, tratar de disimularlo en las tiendas cercanas, pues tiene su punto. Y luego lo más interesante, que solo cuenta la persona que experimentó ese problema logístico, que es la Conchita Ramonino. Claro, esta es una pequeña parte. Este libro está compuesto de una serie de piezas que van encajando todas entre sí. Y que, igual que en un puzzle se ve un hueco, aquí hace falta un hueco. Fíjense ustedes cómo está expuesta la obra. Efectivamente, a continuación aparece la pieza que tiene que encajar en ese hueco. Siempre está el mito de la improvisación meridional, que italianos y españoles, pues bueno, pues somos aventureros, creadores, y muchas veces pues no nos preocupamos mucho de los aspectos de previsión. Bueno, no hay que llegar al exceso de los alemanes. A mí me ha fascinado siempre la historia de que antes de la Primera Guerra Mundial, cada vez que en Alemania, dicho Primera Guerra Mundial, un barco tenía determinadas características según el proyecto, el Estado se interesaba por él. Y en el diseño figuraban, por ejemplo, orificios en cubierta para poder atornillar en su momento piezas de artillería y convertir ese mercante en un corsario.
que atacara el tráfico. Pero es que lo más alucinante es que esos barcos tenían esa artillería ya preparada y almacenada. Y que esos barcos, el Estado, la Marina alemana, sabía dónde estaban. Y que cuando llegó el estallido de la Primera Guerra Mundial, había barcos cuya misión era localizar a esos barcos, montar cañones, montar artillería en alta mar, en cualquier sitio, y una dotación de guerra, una dotación militar, que se hacía cargo, que tomaba el control del barco y se hacía cargo de todo el manejo de la artillería y demás. Entonces, claro, se encontraron con que en sitios inverosímiles había corsarios que estaban atacando el tráfico. Bueno, esos son los alemanes, pero nos encontramos con que los italianos, los meridionales, como los españoles, cantar y tocar instrumentos y la vida alegre y demás, pues también en un momento dado eran capaces y son capaces en este momento de tener previsión y hacer las cosas como deben ser. En las academias militares hay libros, por ejemplo, no vamos a hablar de von Clausewitz, no sé cómo se pronuncia la verdad, o el manual de guerra de este chino Sun Tzu, que se estudia en las academias militares, y otras obras que no menciono porque no sé realmente pronunciarlas muy bien en inglés, ¿no? Como las obras de Basil Liederhard y todo esto. Bueno, vamos a ver algo en el futuro que yo me atrevo a anunciar desde ahora. El libro este, su autor no se ha dado cuenta, me consta, pero es en cierto modo, basándose en él, se podía escribir un libro de operaciones especiales. Extraer una filosofía y una técnica de realización de operaciones especiales. Teniendo en cuenta una serie de conceptos, los conceptos son, por ejemplo, la discreción absoluta, las falsas noticias, la información sesgada o las operaciones llamadas de falsa bandera, la cuestión logística. Se dice que ahora en este momento los grandes entendidos en la guerra no hablan de armamento, hablan de logística. El conocimiento absoluto del enemigo, del objetivo que se va a realizar, y ahora toda esta suma de, vamos a llamarle, técnicas que se pueden depurar y se pueden extraer, hacen que esta recopilación de todos los esfuerzos que hizo Italia para hacer esta obra inaudita, que el mismo Winston Churchill se maravilló de los medios de asalto italianos cuando dijo: 4 señores con unos medios de baratillo han puesto fuera de combate, cuidado, esto fue en Alejandría, 2 acorazados nuestros. Como pasmoso es estas operaciones de engaño que un servicio tan cualificado como es el Intelligence Service, el MI6, etcétera, británico, no se diera cuenta de que en el Volterra, ese barco de apariencia inofensiva que estaba en el rompeolas de Algeciras, de allí partían los medios de asalto, los famosos Mayali, y explica, porque también se explica por qué se llamaban así. Mayali es cerdo, y una vez en una de las pruebas, uno de esos torpedos empezó a barbotear y a hacer un ruido muy raro, y dijeron: este es un cerdo, parece un cerdo, y ya se quedó la... Además también los cerdos son muy difíciles de manejar.
Si alguien ha tenido que coger un cerdo en su vida, verá que es muy difícil, no tienen asas, son muy rápidos, muy fuertes, uno se escoja por una oreja, por el rabo, muerden y todo eso. Entonces el que le puso el mote de Mayagi al torpedo en miniatura, pues sabía lo antipático que es un cerdo para manejarlo. Y podemos estar hablando y hablando y hablando, porque el libro es absolutamente fascinante. Es muy difícil encontrar esta combinación de atractivo, entretenimiento sin entrar en lo novelado, y luego rigor absoluto. Y luego, claro, en la comarca es importantísimo. Se puede hacer de los estudios de arqueología contemporánea, que si Villa Carmela, que si el recorrido desde Villa Carmela hasta el mar, que pasaba con la vigilancia. En aquel momento, cualquiera que tenga cierta edad y conozca la zona, pues sabe que la vigilancia, muchísimos años después, pero muchísimos, era algo muy serio. En fin, cosas, ¿no? Cómo consiguieron que hasta el último momento el servicio de inteligencia británico pensara en que era un submarino el que soltaba estos medios. O sea, es algo verdaderamente alucinante. Casualmente, el consulado italiano en Algeciras, que tenía una vista magnífica del puerto, que hay fotos de Volterra hechas desde allí, qué casualidad, se convirtió en Radio Algeciras, curiosísimo, no sé por qué, y tenía una antena gigantesca. O sea, son cosas que van sucediendo. Ya es un tópico hablar del Príncipe Alfonso, del hotel. Es verdaderamente lamentable que el hotel no se pudiera conservar. Sería un atractivo turístico para la línea impresionante, igual que la importancia que tiene en este momento el Hotel Cristina en Algeciras, que en algún momento lo musealizarán. Alfonso ha seguido el rastro de todo aquello que pueda proceder de aquellas operaciones que se hizo desaparecer prácticamente todo lo que se pudo. Yo he tenido la suerte de ver uno de estos torpedos en el Museo de Venecia, que ahora lo trasladaron a otro lugar, creo que a La Spezia, que era más adecuado. Luego, algo que a mí me ha llenado también de bastante satisfacción, y es que ese concepto tan peyorativo que tenemos de la actuación a veces desdichada de un país hermano en la última contienda mundial, es un aspecto para matizar. En aquel país hubo héroes y hubo personas de una valía impresionante, solamente que no todas las fuerzas que concurrían por parte italiana en la guerra eran de la misma, estaban coordinadas como debían ser. A Mussolini prácticamente lo tenían engañado y él creía que tenía más de lo que tenía. Y es un asunto complicado, ya que el que manda no debe dejarse aburrir y debe tener siempre una idea muy clara de sus posibilidades. Y hablando de espíritu, el mensaje más importante es el espíritu, sin fanatismo ninguno, que aquellos hombres tuvieron en el cumplimiento de su deber. Es curioso, hace pocos años murió
en Conil, una de las figuras más importantes de aquellas operaciones, que era Valerio Borghese. Era un aristócrata. Pero es que en estas operaciones el equipo extraordinario que se fue renovando para hacerlo posible tenía todo tipo de extracciones, desde campesinos hasta personal altamente cualificado académicamente, y todos tuvieron un espíritu de servicio y de camaradería verdaderamente encomiable. Y bueno, no quiero, la verdad, hablar más porque estaría hablando durante muchísimo más tiempo. Solamente mi mensaje: hay que leer el libro, y si empezamos a leerlo, cuidado que no lo vamos a dejar a la mitad. Tiene esa facultad. Y ya creo que es Alfonso, es el padre de la criatura, quien tiene que hablarnos un poco de lo que fue el parto, de lo que fue la gestación, de lo que fue todo eso, porque tiene mucho que decirnos. Y lo quiero emplazar su próximo libro. Yo sugiero algo que lo empiece a hacer. Lo intentaremos. Yo estaba convencido que Carlos, como siempre hace, nos colma desde luego todas las expectativas de una forma adecuada. Yo, si ustedes me lo permiten, me voy a poner de pie porque tengo la imagen de Alfonsina aquí detrás, y aparte porque yo creo que una de las pocas cosas que a mí se me da bien y tampoco se me da sentado es cantar flamenco. Pues hace ahora concretamente 30 años, en 1994, sí, ahora, ¿no? Pues hace ahora, les decía que hace ahora justo 30 años, en 1994, publiqué un artículo que fue destacado por mi buen amigo José Antonio Casado, que se titulaba El torpedo del Espigón. El torpedo del Espigón era una historia que contaba mi padre de un extraño artilugio que salió cuando él era pequeño en la agua de la playa del Espigón de la Línea. Está a la entrada, pues como estamos todos en un entorno de vecindad, donde está ahora mismo el restaurante La Luna aproximadamente. Y fue un episodio que se ha transmitido de padre a hijo. Yo se lo he contado también a mis hijos. Y me di cuenta, haciendo este artículo, que ese episodio, que pertenecía un poco a la historia local, tenía un enorme alcance historiográfico, cuyo origen, el marco de desarrollo y las consecuencias superaban con mucho la historia local y se situaban no solamente en el plano nacional, sino incluso en el internacional. El torpedo al que hacíamos referencia estaba tripulado nada menos que por Teseo Tesei. Teseo Tesei, el personaje que aparece aquí, el gusto lo tienen en el Museo Histórico Naval de La Spezia, es el padre, junto a Helios Toski, del arma de torpedos tripulados. Tripulado una especie de submarino en miniatura, se dedicaba, lo tienen ustedes aquí, este ingenio, el fenómeno al que se ha referido antes, llamado coloquialmente, y también para ocultar, para mantenerlo en secreto, cuando se referían a ello en conversaciones sus propios tripulantes, es aquel artilugio donde en los asientos, en este asiento y en este asiento, se situaban dos operadores que lo llevaban hasta los barcos. Este es el sitio de la playa del Espigón, en una foto de época, y esta es actualmente donde apareció ese extraño objeto. Curiosamente, ese torpedo, tripulado por Teseo Tesei, tenía tal importancia para la marina italiana que hoy día se encuentra nada menos que en el sacrario, o sea, en el sitio donde se venera la memoria de los miembros de la rama submarina de la de Chimonas. Y ese
que está en la fortaleza de Varignano, donde se encuentra el reagrupamiento subacquei de la Marina Militar Italiana, que lleva el nombre de Teseo Tesei. Este es el torpedo que apareció en la línea en 1940, al que se refería mi padre, y que fue cedido por la Marina Española a la Marina Italiana en un gesto de cortesía décadas después, muchas décadas después. Aquí está el punto de Teseo Tesei, y aquí están todos los héroes de este arma, no solamente los que intervinieron en esta zona, sino los que intervinieron en otras, y entre ellos 3 de los que dejaron su vida en estas aguas. Y en la cartela que ilustra este torpedo, la tenéis aquí, y se puede leer exactamente cómo hace referencia a que apareció en la ciudad de la línea y cómo estaba tripulado por el capitano del genio naval Teseo Tesei y el segundo capo Palombaro Alcide Pedretti, ambos muertos en aguas de Malta en 1941 y medalla de oro de la Marina Italiana. Este es el busto y esta es la historia, y este es el escudo del actual reagrupamiento subacuático de la Marina Italiana, que lleva el nombre de Teseo Tesei. O sea que, por lo tanto, no es un tema que no sea precisamente ajeno. Esta acción en la que salió este torpedo, conocida como BG-2, fue la primera toma de contacto de esta zona con los modernos medios de asalto italianos. Son modernos medios de asalto que no era más que una manera que tuvo la Marina Italiana de intentar compensar su relativa debilidad cuando se lo comparaba con la poderosa Royal Navy en su disputa por el campo de operaciones donde ambas fuerzas se enfrentaron, que fue el Mediterráneo, sobre todo si nos referimos a esta zona en el control mediterráneo occidental. La base británica de Gibraltar estaba situada en el extremo occidental de ese teatro de operaciones. Era un escenario de primera importancia, fue un escenario de primera importancia en la Segunda Guerra Mundial, o sigue siendo un escenario importante en la actualidad, donde se enfrentaron italianos y británicos. Contra Gibraltar en concreto se utilizaron 2 tipos de medios especiales. Los torpedos tripulados, que tienen aquí esta vez con sus tripulantes, y los buceadores de combate, que tienen aquí una fotografía. La base la vemos aquí, esta es una pista del puerto, la zona del fondeadero comercial, el muelle comercial, el North Mall. En una imagen de aquellos años, fijaos que no estaba todavía construida la pista del aeropuerto. Y en ese sentido, estos medios que se utilizaron aquí junto a otros que se utilizaron en otros lugares del Mediterráneo, estuvieron agrupadas en la 10ª flotilla más, que es considerado, tanto por Italia como por los que fueron sus enemigos, como el ariete más peligroso y temido de la guerra secreta practicada por Italia durante el conflicto. Su objetivo, la base de Gibraltar, en este caso las aguas que rodeaban Gibraltar y el puerto interior, era una de las mejor defendidas del mundo, presumía de ello en aquel momento. Y era junto a Malta y Alejandría pilares básicos en la ruta de suministro que va a mantener viva a Inglaterra en sus momentos más difíciles y que va a permitir despliegues como el que luego se hizo en ese mismo teatro de operaciones en el norte de África, las conocidas campañas de Rommel contra Montgomery y tal. Y luego otro momento muy importante que fue la apertura del segundo frente con el desembarco aliado en el norte de África en noviembre del 42. Pues bien, la mayor parte de las acciones de esta 10ª flotilla más tuvieron lugar en aguas de la bahía de Algeciras y del puerto interior de Gibraltar. Hasta en 9 ocasiones actuaron en esa agua. Todo ello daría lugar a un enfrentamiento entre 2 grupos especializados en este aspecto. El grupo Gamma y el grupo que se denominaba la escuadrilla Orsas Mayores, que actuaría desde Lonterra, y el grupo de defensa antisubmarina de Gibraltar. Y entre ellos, combatientes que estaban sometidos a las mismas duras condiciones de acción, se generó un respeto mutuo del que tuvo posiblemente de las más bellas manifestaciones que puede darse entre personas que son enemigos en tiempos de guerra y las que nos referiremos más adelante.
Es posible que lo más colorista que tengan estas acciones era reconstruir sus operativos. ¿Cómo esto era posible? ¿Cómo traían los torpedos? Estos no podían venir desde Italia, con autonomía, tenían que traerlos hasta aquí. Y para ello inicialmente utilizaron un submarino que los transportaba en estos contenedores que vemos a proa y a popa, uno a proa y dos a popa, pero luego utilizaron también, convirtieron en una base este mercante italiano que estaba refugiado en España, por lo tanto, en una infraestructura de un país que, si bien no era neutral, sí era no beligerante. Durante toda la guerra lo transformaron en una base operativa para estos ingenios, abriendo una apertura en el casco que les permitía salir bajo agua. Eso, claro, había también, antes de continuar, hubo también, esto es lo que respecta al empleo de los Mayari, pero en el empleo de los buceadores de combate, estos partieron de un chalet situado en nuestra cercanía, que es Villa Carmela, convertida en una base del grupo Gamma. Todo eso en suelo español, en suelo de un país, como he dicho antes, no beligerante. El hecho de que estos operativos se situasen en territorio de un país no beligerante nos introduce en lo más significativo que tienen estas historias. Son muy interesantes de reconstruir, cómo operaban, cómo eran capaces de venir hasta aquí, cómo traían el material, los equipos, a los operadores. Pero lo más interesante desde el punto de vista histórico es porque nos introduce en el papel que jugó España durante el conflicto, ilustrándolo de una manera absolutamente inapelable, muy original, que se distancia mucho de esa descripción de país neutral. Aquí tenemos varios de todos esos lugares que aparecen en el arco de la bahía, son lugares que tienen que ver con esta historia de los italianos. Yo, por citar alguna, aquí tienen a Villa Carmela, como era en aquella época, en una foto que me cedió Conchita Ramonino, la agente italiana que junto a su marido transformaron ese chalet en una base, y este es su aspecto actual, que se puede reconocer perfectamente por la forma. Este es el viceconsulado italiano de Algeciras, verdadero centro operativo de la 10ª. Todo lo que eran las defensas del puerto de Gibraltar se controlaba perfectamente desde allí. Y esta es Villa Pistono, nosotros lo hemos llamado Villa Pistono, esto se le llama el chalet del Buen Retiro, se llamó en su momento, y ahora es la casa del comandante de Huerta Grande, que yo espero que algún día le llamen Villa Pistono, porque le llaman la casa del espía cuando el espía estaba aquí, en esta casa. Y la llamaban la del comandante, por lo cual da la pauta de que era un espía magnífico, con cara de profesor de matemáticas clásico, con una gafita, un hombre gris, con su mujer y tal, donde no pasaba nada, y sin embargo era el eje de toda la estructura operativa de la 10ª que permitió el lanzamiento de todas las misiones. Son zonas que están aquí. Y por no olvidarnos de Gibraltar, pues, este es el North Chamber Bastion, que era el centro operativo del grupo de trabajo submarino de Gibraltar, que también dio elementos de primera magnitud, que salen también en el libro, o puede ser Commander Kraft o el teniente Bailey. Todos ellos son escenarios de jugosos episodios en la guerra secreta. Yo creo que la reconstrucción del aparato logístico que hizo posible estas operaciones y que iba desde la Spezia en Italia, pasando por la base germano-italiana de Burdeos, que cruzaba la frontera con Hendaya, que basculaba en Sevilla, en Madrid y en Sevilla, y luego llegaba hasta esta zona, esa reconstrucción en detalle de cómo operaba toda esa red logística, creo que es una de las aportaciones de este trabajo. Pensar que todos los equipos, los torpedos, los equipos de buceo, las tripulaciones, todo ese trasiego de personal y de material se pudo hacer porque las fuerzas que controlaban la frontera española, la Guardia Civil, eran unos negligentes o eran unos corruptos, es estar fuera de la realidad. Absolutamente. Hay otra dimensión en la que hay que entrar con valentía, aunque a veces nos llegue a buscar la explicación, nos retrotraiga a lo que se habló en esa conferencia de Hendaya y a lo que se firmó 11 días después en el protocolo tripartito de Hendaya. Yo les aconsejo que si alguien está interesado, lo haga
y encontrarán una explicación mucho más lógica que esperar que todo este trasiego, incluido el cruce de los dos controles del muelle de Isla Verde hasta llegar hasta Norterra, que era el camino que seguían los operadores italianos para llegar a su base, se podía hacer porque los medios de control españoles eran negligentes. Busquen ustedes en ese protocolo tripartito y encontrarán la explicación de todo eso. Y no una zona que a nosotros como linenses no sean extraños. Miren ustedes la playa del Príncipe, donde estaba el Hotel Príncipe Alfonso, tienen ustedes una imagen aquí debajo. La playa donde está la desembocadura del Cayón de Jimena, ¿no? Lo que nosotros aquí habitualmente le hemos llamado el río Cayón. También se podía imaginar, bueno, aquello y tal, una playita pequeñita que se ha quedado ahí. Esa era la playa por la que salían los operadores italianos. Por donde salió Vicentini, Tesei, Bianchi, Notari. Nombres que son absolutamente venerados por la marina italiana. Salían por ahí. Y los agentes italianos del servicio secreto le esperaban en un coche justo aquí, para llevarlo hasta Sevilla y hacerlo regresar en un... O sea que si alguna vez le llamamos la playita de los italianos, sabemos que este lugar está cargado de sugerencias para que se va a verlo con los ojos actuales. Ahí tienen algunos de los rostros de los que yo he mencionado, bueno, Vicentini, Tesei, Mancheglia, Bianchi, Pedretti, en fin. Todos ellos, todos los que aparecen en esa foto, terminaron sus acciones, volcaron el torpedo, lo que quedaba la sección motriz del torpedo hacia el interior de la bahía y salieron nadando por esa playa. Esa imagen icónica se ha vuelto popular después de la portada de que hizo Tener Revés, aunque se le olvidó quitar el María de detrás. El príncipe Borghese era uno de los que yo se ha referido Carlos antes a él. Aquí ven los torpedos saliendo del submarino para que nos hagamos un poco una idea. Y yo quiero decir que el trágico fin que tuvieron algunos de estos operadores, trágico fin, ofrecieron su vida, dejaron su vida en el empeño, los operadores de la Osa Mayor, como se llamaba a los que operaban desde Norterra, y este símbolo, donde intentaron recoger luego todo ese sacrificio, ese patriotismo, ese riesgo que rodeaban este tipo de acciones, pues vienen refrendados un poco con los buques que consiguieron que se viesen afectados, algunos hundidos, otros sometidos a grandes reparaciones en esta zona como consecuencia de esas acciones. ¿Entiende usted? Aquí. El despliegue de estas misiones movilizó tal cantidad de recursos por parte de la Royal Navy para proteger la base, se cambiaron los protocolos de seguridad cada vez que una de estas acciones tenía éxito, lograron penetrar en el puerto del interior de Gibraltar 3 veces, con todos los sistemas de seguridad, de redes, de lancha, de vigilancia, de reflectores, de armas, de armamento que había desplegado. Era tal la cantidad de medios que se emplearon y el grupo de operadores tan pequeño que en el libro yo utilicé una frase un poco para condensarlo y parafraseando a Churchill titulé uno de los artículos diciendo que nunca tantos temieron tanto a tan pocos, porque eran 4 gatos, con unos medios prácticamente experimentales. En cuanto a, entrando ya en lo que es un poco la obra, es cierto que la obra siempre se planteó como un ejercicio de recuperación de la memoria. En España ha sido un tema prácticamente desconocido por el gran público hasta hace muy poco. Ellos, a pesar de que en los artículos que publicó Europa Sur el año 95, una serie que después se transformó en el libro A la sombra de la roca, ya se hablaba de ello, o los trabajos que había hecho el capitán de navío Luis de la Sierra, realmente fantástico dentro de los temas navales, o recientemente el Pedro. Pero el gran cambio del conocimiento del público fue la novela de Arturo Pérez Reverte, porque la novela llega a un público donde el ensayo difícilmente llega. Hay que agradecerle el que lo haya hecho popular. Y yo he de reconocerle que este último libro,
no lo hubiese escrito nunca si Arturo no llega a escribir eso. Y les voy a dar la razón. Yo no quise leerlo antes de escribirlo porque no quería que me influenciara en el tratamiento del tema. Pero sobre todo, la intención de escribirlo era porque yo nunca quise que los verdaderos protagonistas de esta historia, hombres y mujeres, oficiales de marina, agentes secretos, pistolas, la mujer de Ramoñino, toda esta gente de vida verdaderamente apasionante que dejaron un legado absolutamente fantástico, al final terminasen desdibujados detrás de personajes de ficción, que son muy interesantes como recurso narrativo, pero que son de ficción. Y yo quería recuperar lo que era esto. Yo, de todas maneras, siempre había pensado que esta zona lo que le hace falta era una buena novela y una buena película. Y gracias a Dios, Arturo ha conseguido ambas cosas, con lo cual es de agradecer que lo haya puesto. Y bueno, me reconocerán que es legítimo mi deseo de esperar que muchos de sus lectores que han leído el italiano sientan la curiosidad de saber quiénes eran realmente estos italianos. ¿Qué personas estaban detrás de estos personajes, que no eran personajes precisamente de ficción? ¿Quiénes fueron sus verdaderos protagonistas? En este sentido, Suffitti se presenta como una oportunidad de conocer de cerca quiénes fueron en realidad los italianos de la Lechina. ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Cuál es la esencia y el objetivo de sus misiones? ¿Cómo se desarrollaron estas desde el punto de vista táctico? ¿Qué medios utilizaron? ¿Qué importancia tuvieron en el contexto del conflicto? ¿Qué se ocultaba tras la actitud de las autoridades españolas? ¿O cuál fue el destino final de estos hombres? Sobre todo, especialmente interesante la íntima tragedia que vivieron en 1943, cuando el armisticio con Italia separó a los que habían combatido antes juntos, les separó en dos bandos enfrentados. Unos que se quedaron con el gobierno de la República Social Italiana y otros con el gobierno de Badoglio. En cuanto a las fuentes que he utilizado, por supuesto hay una documentación de archivo. Como ha dicho Carlos, a mí me gusta acudir a las fuentes primarias, esencialmente. Ahí tengo que destacar el oficio histórico de la Marina Militar en Roma, al Archivio Histórico de la Unione dei Cristiani en Trieste, al Museo Técnico Navale de La Spezia, al British National Archive en Kew, al US National Archive en Washington, al Archivo General Militar de Segovia, porque hubo militares españoles de un gran protagonismo en toda esta historia, que yo les invito a que los conozcan, biografía verdaderamente apasionante en muchos sentidos, y el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, porque todo esto tiene una dimensión dentro de la política exterior de lo que se puede calificar como el primer franquismo. Luego también están las colecciones privadas, cartas, archivos, documentos, pases, reservas de hotel, entre ellos las de Bianchi, las de Ramoñino, las de Notario, las de Grindelli, fondos de asociaciones privadas donde se recoge, como la Asociación Amici di Boca di Seccio en Montesilvano, las asociaciones de la 10ª Flotilla en Bresso, las asociaciones artísticas y cursores de la Marina en La Spezia y las asociaciones culturales Sarasota en Massa. Desde luego están todas las memorias y recuerdos personales. Unos están editados, otros no, como por ejemplo es el legado que dejó Antonio Ramoñino sobre todo lo que fue la gestión de su base de Villa Carmena. Y por supuesto hay un elemento fundamental. Hay dos. Uno de ellos es que en el libro se vuelcan las entrevistas, como ha dicho Carlos, que tuve oportunidad de hacerle, por ejemplo, al que fue comandante de la Orterra durante las operaciones BG6 y BG7. Directamente de su boca, ver los problemas técnicos, los problemas logísticos, los problemas tácticos, las sensaciones de salir al mar desde ese buque de Algeciras. Me lo contó el almirante Notari en su casa de Roma, con el que después estuvimos brindando después de varias tardes verdaderamente apasionantes. También tuve la oportunidad de entrevistar a Vago Gianni, uno de los buceadores, el único buceador de combate italiano que participó en las dos misiones y el único que consiguió cubrir los objetivos en ambas de ellas, por lo que fue condecorado. Él fue el que se encontró con ese cetáceo que lo sacó del agua en un encuentro violento que tuvo en aguas de la bahía, cuando regresaba de una misión, de una de sus misiones.
Me han entregado desde fotos de boda, aquí la fotografía que me dedicó Conchita Ramonino, me dedicó los medios de asalto, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto se ha utilizado la bibliografía que hay escrita, sobre todo en italiano, referente a este tema, que es la mayor parte de ella, porque con ello se intenta un poco secuenciar cómo ha sido la trayectoria a la hora de ir descubriendo este tema y sobre todo soltar un poco la servidumbre que a la hora de tratar estos temas se acostumbra a tener con la biografía de origen anglosajón. Este es uno de los tesoros favoritos que me traen de Italia, que es la portada de la Tribuna Ilustrata, con una visión idealizada de lo que eran una de estas inclusiones, cortando las redes de Gibraltar, y aquí está la dedicatoria que me hizo Ernesto Notari. La señora conservada da parte del comandante de la escuadrilla Maiali de l'Orsa Maggiore con viva cordialidad. Un trozo de historia. Y esta es la señora Ramonino, que la empezamos a conocer porque Borghese la colocó en sus memorias, colocó esta foto en sus memorias. A mí me fascinó esta foto desde el principio, y que tuvo oportunidad de conocer de su boca. Dice, sí, mi marido, que era oficial de la Marina Italiana, el que se encargó de convertir Villa Carmela en una base de buceadores de combate, dice, sí, me tenía como una excusa. A mí me ponía en un lado, en una parte de la foto, mientras él sacaba su foto de lo que me interesaba. Es evidente lo que me interesaba a Antonio Cavalli, ¿no? Y es curioso, aquí estoy con ella en el salón de su casa, aquí está ella de joven, en una foto tomada en Villa Carmela en el año 42, y fíjense lo que tiene aquí arriba, una imagen de Gibraltar, porque Gibraltar marcó la vida de estas dos personas. Yo lo conocí cuando Antonio, hacía poco tiempo que había muerto, y el espíritu de Antonio, lo que fueron sus recuerdos, sus vivencias, vinieron aquí de recién casado, en misión secreta para la Armada Italiana, lo verán ustedes en el libro, estaba completamente impregnado en sus palabras y en la emoción cada vez que recordaba, hacía referencia a aquello años. El estilo yo he intentado convertir en una lectura amena, pero que tuviese todas las exigencias de ensayo. Los capítulos, lo ha mencionado Carlos, tienen la agilidad de algo que ha sido publicado para unas entregas semanales. Eso lo hace verdaderamente ágil y en la mayoría de los casos se ha respetado esa estructura. En resumidas cuentas, pretende ser ágil y asequible al lector medio. A veces corremos el riesgo de escribir para especialistas. Para especialistas están las jornadas de historia, están los congresos. Esto está hecho para el lector medio, para que disfrute con la lectura y para que se suba a la Terra y para que se suba en un Maiali y para que se sumerja con esos italianos y para que sientan todas las dificultades del tipo de misiones y todo ese trasiego de agentes y el trasiego de operadores. Por lo tanto, se ha respetado en la mayoría de los casos la versión original. El título escogido, nada recomendable desde el punto de vista comercial. Sufficit anima, en latín. ¿Qué significa esto? Basta el espíritu, es suficiente el espíritu, es suficiente el valor. Este además es el lema con el que la Marina Italiana, otorgó a la fragata Licio Vicentini. Licio Vicentini fue uno de estos jóvenes que murió en esta zona y que condensa, yo creo que en dos palabras, pues todo el patriotismo, la entrega, el riesgo, la importancia de este espíritu, del espíritu que hicieron ganar. Y en subtítulo hablan los italianos de la décima por hacer hincapié en el valor que se toma de lo importante. La portada fue una odisea. Yo quiero agradecer a Reika Pattinson el apoyo que desde Londres me dio para conseguir los derechos de la portada, que estaba en propiedad de una galería británica, porque me parece que la obra de Graham Cotton, independiente, hay ilustradores fantásticos, incluso algunos contemporáneos, Rudolf Claudius está ahí, muy conocido, pero a mí me parece que esto tenía toda la fuerza para sintetizar todo lo que quería, todo el contenido que tenía dentro del libro. Y yo ya, por terminar, quiero entrar en los agradecimientos. Y voy a hacerlo de una manera muy ligera, pero ha habido muchos italianos que todos los trabajos de investigación
investigación, quien está acostumbrado a saber que es un trabajo de colaboración, que el que se crea que esto es un trabajo en solitario de gabinete está completamente equivocado. O abre un abanico amplio de colaboración, porque siempre hay alguien que accede al documento último, que tiene la fotografía, que tiene el contacto, que te da una orientación, etc. Otra clave, una duda. Yo quiero destacar, sobre todo, voy a extender un poco lo italiano, al almiraglio Renato Sicurezza, que está en los archivos del Romero Romei de Roma, al teniente de Barcello Romano Pinelli, a Gianni Bianchi, a Pietro Luini Vicentini, unos pocos supervivientes de la familia de Licio Vicentini, a Giacomo y a María Ramognino, a Giulio Cozzani, a Gaetano Cippoli, a Armando Cipo, a mi amigo Tito Vallejo, guía excepcional y conocedor como poco de los entresijos a pie de obra de la historia de Gibraltar, que hoy, gracias por tu asistencia, Tito. A Paul Brentane, un lobo de mar, a mi amigo Ismael Luis Calvente, que también está aquí, un coleccionista que ha permitido ilustrar en los apartados de uniforme fantásticamente bien. Luego quiero hacer referencia a dos ayudantes de marina, que pasaron por aquí por la línea y que son los herederos de otro ayudante de marina de Puente Mayorga, cuyo protagonismo en esta historia yo les invito a que conozcan porque merece la pena ser conocido. Por el papel que jugó y por la sabiduría con la que se condujo. Pero yo aquí quiero agradecer a los que fueron sus herederos, al capitán de fragata Luis Altorri, al capitán de corbeta Alfonso Romero y, por supuesto, al capitán de navío Fernando García Rodríguez, que es heredero también de otro de los protagonistas de esta historia, comandante de Marina de Algeciras. Por supuesto, a Sergio Tejedor Vilche, que convirtió la obra de Graham Cotton en esa portada fantástica, y a Carlos Hernández por el acabado final de la obra. Por supuesto, a Javier Chaparro y a Juan Fernández de Mesa por el apoyo que hicieron al proyecto, a la Fundación Don Rodrigo, sin cuyo apoyo financiero los costes de una investigación de este tipo hubiesen sido absolutamente prohibitivos. Y luego también quería recordar pues, a mi mujer y a mis hijos, porque lo he tenido sumergido en el Miami y dando vueltas por la bahía y visitando la base de Boca di Sergio y estando en la casa de los espías un bastante número de meses. Por supuesto a Julián Cano y al capitán de navío Ángel Liberal por el cuidado que pusieron en la corrección del manuscrito. Esta historia no es algo pasado, es algo que está muerto, está en los libros de historia, bueno, eso pasó y tal, no, esta historia sigue viva en Italia. Tenemos la fragata Licio Vicentini, esa que tiene como lema Suffici Italius. Aquí tenemos el escudo del consulín que les mostré antes con el nombre de Teseo Tesei. La Guardia de Finanza italiana tiene un acuartelamiento igualmente de Teseo Tesei. Luego hay calle, plaza dedicada a gente que pasó por esta zona. Salvatore Leone, otro de los italianos muertos en aguas de la bahía, cuyos restos todavía reposan en nuestra agua. O el almirante Gino Vilitelli, participante en la primera de las misiones, que cayó prisionero en esta misión y que luego fue comandante de las fuerzas de la OTAN en todo el sur del Mediterráneo, cuyo centro de mando estuvo en Malta. Esta escuela primaria dedicada a los hermanos Licio Vicentini y Mario Vicentini, o aquel monolito dedicado a Giovanni Magno, son los tres que fueron víctimas de estas acciones en aguas de la bahía. Pero es que nosotros también tenemos algo para recordar, no solo la playa de los italianos, no solamente el sitio por donde salió el torpedo T6, no solamente la casa desde donde actuaba, había otro puesto de observación de la marina italiana. Tenemos un monolito que está dedicado a un buceador civil, a un linense, falleció realizando un trabajo como submarinista, pero los que lo erigieron vieron obra de Nacho Falguera. Vieron el estudio de toda parte de poner aquí una escafandra de buceo. Se pone aquí una dedicatoria en el monolito que dice: a los submarinistas que como tú perdieron la vida en el mar. Y eso hace extensivo el monumento a esos tres marinos italianos, a Licio Vicentini, a Giovanni Magno y a Salvatore Leone, muertos
aguas de la bahía, y con un curioso detalle que yo les apunté antes: el funeral naval a Licio Vicentini y a Giovanni Magro, el cadáver de Salvatore Leone, nunca fue encontrado, se lo hicieron precisamente sus enemigos del grupo de trabajo submarino de Gibraltar, en un acto que les honra como combatientes, en un acto de respeto. Esas flores que están aquí arrojadas en una composición intentando rememorar esa idea, la pagaron de su bolsillo el comandante Crack y el teniente William Bailey del grupo de trabajo submarino de Gibraltar. Esta es la imagen de Licio Vicentini, y está aquí no por casualidad, sino porque su familia tuvo la amabilidad de poner en mis manos las cartas que Licio había escrito a su madre y a su mujer María pocos días antes de perder la vida en nuestras aguas. Y como mi hijo está más cerca de la edad de Vicentini que yo, le voy a invitar que la lea. Es un párrafo muy breve, son unos segundos nada más, pero quiero que entiendan que en el ejercicio de este libro no está solamente reconstruida una operación militar, ni un aparato logístico, ni una red de apoyo, ni nos vamos a extender en las implicaciones que tuvieron dentro del plano internacional. Eso también, sino que nos vamos a acercar a lo que fueron estas personas. Queridísima mamá, en un momento en que mis acciones se dirigen fríamente hacia sus compases finales, no puedo impedir a mi corazón que sufra por ti, que solo vives para mí y que soy tu única fuente de felicidad. Su hermano, que había sido piloto de la Regia Aeronáutica, había muerto pocos meses antes durante una acción de salvamento en el África Oriental italiana. Esto que te digo no entraña debilidad alguna por mi parte, es solo que te quiero mucho. Si hubiese sido un pusilánime, habría encontrado mil y una manera de escurrir el bulto y procurar así que vivieses más tranquila. Pero ya ves, no existe escapatoria, ni para ti ni para mí. Junto con María, que era la esposa con la que se había casado semanas antes, hemos de sostener una lucha noble, soportar profundos dolores y procurar que nuestras acciones sean merecedoras de contar con la ayuda de Dios. Yo he dicho eso, nada más. Solo me resta invitarle a sumergirse en este singular capítulo de nuestro pasado reciente y a conocer de paso a los auténticos italianos que operaron en esta agua con los medios de asalto de la vecina más. Muchas gracias. Había un amigo que me había prometido hacer una pregunta difícil. No sé si habrá venido, no sé si le habrá dado tiempo a venir por razones laborales, no sé si estaría aquí, pero de luego estamos abiertos a un... Sí, me dice que sí está aquí. Sí. Sí, Alfonso. Sí. Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por el libro. Todavía no he podido terminarlo, me queda ya muy poco. Y como ha dicho Carlos, un trabajo exhaustivo de documentación en una edición muy, muy cuidada. Gracias a los que nos gustan los libros, eso también se agradece. Y luego, las gracias por lo que ha dicho Carlos también, es súper, es estupendo de leer. La pregunta, yo no te voy a preguntar sobre el libro porque eso sería fácil, usted lo sabe. Vamos, que si usted lo sabe, está parido, como decía Carlos también.
Yo te voy a hacer 82 años después una extrapolación. ¿Piensas tú que esa lucha de ese David contra Goliat, 82 años después, con esos escasos medios, pero con esa inventiva, necesitando toda esa logística en el hoy, es comparable a la batalla que están dando los Magura V5 de Ucrania a la poderosísima flota del Mar Negro rusa que la tienen acorralada en sus puertos? Pues como dice habitualmente, me encanta que me haga esa pregunta, porque es evidente que lo que empezó aquí en Aguas de la Bahía, la primera edición de la décima fue en Aguas de la Bahía, empezó como algo experimental, con todos los inconvenientes. Los primeros torpedos, ese que hemos visto de T6, era un torpedo experimental de Italia junto con otros torpedos que estaban también en fase experimental. De ahí los muchos fallos técnicos que tuvieron en un principio. Pero luego todas las armadas del mundo, todas las armadas importantes, incorporaron esta nueva manera de hacer la guerra naval mediante estos medios de asalto. Todas las armadas del mundo importantes tienen departamentos que de una forma u otra son deudores, y eso lo reconoce prácticamente todo el mundo, de estos pioneros italianos de los medios de asalto. Viniendo ya a esta zona, no solamente hemos visto de actuar medios de este tipo en Ucrania, también en el conflicto ahora mismo que se sitúa en Oriente Medio, se ven cosas parecidas, cosas inspiradas en lo que es utilizar medios simples, baratos, sencillos, para superar una descompensación frente al enemigo al que se intenta acosar. Pero evidentemente que sí. Y no hace nada se pudo ver en Gibraltar, en el puerto de Gibraltar, un submarino con un contenedor sobre él, que yo la primera imagen que vi me recordó mucho a ese Chile que hemos visto, que después fue hundido con toda su tripulación meses después durante la guerra, que fue el primero que se encargó, antes de que se utilizara el Orterra, se encargó de traer los torpedos hasta esta zona. Así que, efectivamente, se inspiraron en estos pioneros. Si hay alguna pregunta más, sé que también me habéis pedido eso. Yo, los libros que después de eso, yo se los dedico gustosamente. Sí. Bueno, ya me conocéis todos. Soy Ismael, presidente de la Asociación Cultural de los Bunkers. Es una alegría ver a un amigo presentando un libro tan bueno, pero ya es sublime ver a dos grandes amigos encima del escenario, y mi más sincera enhorabuena a Teresa de Sira por su nueva mención, como le han dicho de la Sira. Y mi pregunta es, en realidad, ¿qué es lo que es la Casa Pistón, lo que llamamos Casa Pistón, en la piscina, que en realidad qué es lo que probaban ahí los italianos? Porque hay cosas por ahí que dicen y no sé. Sí, bueno, ahí, claro, yo creo que tú te refieres a un artículo que salió en los años 50, que decían que habían podido detectar, bueno, ellos decían que eso, que estas operaciones no fueron descubiertas nunca. Eso teniendo en cuenta la fama de lenguarace, los mismos italianos lo decían, lenguarace y tal, pero esto se mantuvo en secreto. Estuvieron operando desde Orterra, desde Villa Carmela, y el secreto no se reventó hasta el armisticio italiano en septiembre del 43. Pero hubo un artículo que se publicó, y luego se hizo eco de ese artículo en la revista After the Battle, muy conocida por la gente que se dedica a la reconstrucción y a la visita de lugares históricos, donde se decía que en la piscina de Pelayo se había visto desde un avión una forma parecida a un puro que podía dar lugar, o sea, podía recordar o dar la impresión de que se había visto un Miami. Sería un efecto óptico, porque no hubo Miami en Villapistón. Lo que sí se probó en la piscina de este agente italiano fueron los equipos de buceo, o sea, los equipos de respiración, los autorrespiradores. Eso sí se probaron, algunos se probaron allí, pero no las grandes piezas. Eso llegaron desmontadas hasta la Orterra, pasaron por los dos controles de Isla Verde, que eran militares, pasaron por delante de la Guardia Permanente española que estaba en el Orterra y que no cambió durante todo el tiempo que el Orterra estuvo internado en España, y
y subieron al barco. Algunas de las piezas tuvieron que ser enviadas por vía marítima y luego descargar allí con los cabrestantes y tal, pero así fue como llegaron los mayadis desarmados y luego se montaban en el Orterra. Si alguien puede pensar que eso es posible hacer, y la explicación de ello es simplemente la falta de celo en el servicio o la negligencia, como he dicho antes, está fuera de la realidad. Esa es la explicación sencilla, pero no la cierta. Mi pregunta es, ¿cómo los servicios secretos británicos de 2016, que están tan citados, siendo uno de los mejores servicios del mundo, cómo que no están al corriente de estas operaciones? No es una operación de un día ni de 2 días. Porque en todos sitios cuece nada. Hay una picaresca, hay una anécdota que se cuenta de una gente, supongo que podía ser de la línea, de San Roque de Algeciras. Entonces, como el servicio de inteligencia británico acostumbraba a primar la información que le llegaba a su sede con dádivas de tipo económico, hubo una gente que en la documentación oficial británica no aparece identificada, aparece como el agente X, nada más. En un informe que hace David Sher, que era Defense Security Officer en Gibraltar, y que les había informado, porque andaban locos buscando, no sabían de dónde partían esos ataques, sabían que tenían que partir de un entorno cercano por los mismos medios que utilizaban, pero no estaban seguros. Entonces esta gente X se plantó un día delante de la sede del Servicio de Inteligencia Británico y les dijo que había visto los torpedos apilados uno encima de otro en Villa San José, que es una propiedad que está en la desembocadura del arroyo de los Gallegos en Puente Mayor, donde está el puente romano, pues, justo al final. Y que había visto además los trajes de buceo colgados de las perchas. Claro, eso es una información maravillosa. Ya sabemos dónde está la base. Entonces destacaron, para que comprobase esa información, al teniente William Bailey, que era un especialista del grupo submarino, uno de los que contribuyó con su dinero a darle un entierro naval, un funeral naval a Vicentini y a Mano. Y este William Bailey se presentó allí, y el informe de William Bailey dice lo siguiente. Dice, he estado en Villa San José, he entrado en la casa, he estado en el salón, he visitado diferentes dependencias. Dice, y torpedos no he visto. Lo único que he visto ha sido una jaula con 20 pollos. Pero torpedos y trajes de buceo no he visto. ¿Qué quiere decir eso? Que no es más que lo que había cuando ese tipo de episodios se sitúan en una zona que es la cuna de la picaresca. O sea que había de todo. Como hubo agentes dobles que también se presentan poco menos que como los que terminaron con estas incursiones italianas, cuando en realidad lo que hicieron fue protagonizar una operación de contrainteligencia que contribuyó a confundir al servicio secreto británico. Cuando empezaron a operar desde Villa Carmela, la información que transmitía esta gente, supuestamente agente doble, era que a estos operadores los traían submarinos. Cuando dejaron de operar en Villa Carmela y empezaron a operar desde Algeciras, desde el Orterra, la información que les transmitía era que operaban desde el Orterra. Incluso algunos de ellos dejaban pistolas de ellos, dejaban restos de trajes de buceo por la orilla para intentar confundirlos. Y así se contribuyó a mantener el secreto. Pues bien, estos otros agentes dobles son los riesgos de trabajar con agentes dobles. La conclusión de David Sher cuando trabajó con ella, es decir, no pasarle más información a este agente, en este caso era una mujer, con un nombre además bastante sugerente, no pasarle más información, no pedirle nada, porque esta señora sigue trabajando para los servicios secretos del eje. Y como la documentación es tozuda, por mucho que después las cosas se quieran adornar de otra manera, pues se impone. Yo le invito a que conozca la historia de esta agente doble en uno de los capítulos del libro. Creo que le va a resultar muy interesante. ¿Alguna pregunta más?
Claro, de todas maneras se escucha, ¿eh? Sí, claro. Lo primero, felicitarles porque han hecho una magnífica presentación. Me ha encantado el mimo con el que se ha realizado toda la documentación, incluso para hacer una obra de divulgación que nos parece especialista, la gran cantidad de fuentes, la bibliografía, el gusto por la búsqueda de detalle que ha elegido la obra y la originalidad. Cuando se habla de eje siempre se piensa en Alemania, se olvida Japón, se olvida Italia, se olvida Hungría, se olvida muchas naciones que participaron y que son, digamos, los márgenes de esta historia. De los italianos siempre se destacan historias que los dejan casi en ridículo. La primera vez que escucho una historia, digamos, honrosa en torno al italiano, se recuerda que tuvo que ser invadido por Alemania para hacer la Primera Guerra Mundial, el fracaso, el arraso tecnológico. Entonces, a mí eso felicito por esa audacia para recoger ese detalle histórico. No obstante, voy a hacer también una extrapolación. La primera es, me sorprende lo del submarino, porque es de los pocos inventos que tenemos en España y que desaprovechamos durante la guerra de independencia de Estados Unidos con Cuba. Se podría haber usado el submarino desafiante. Y también quería hacer una extrapolación en torno a los valores, digamos, que se han ensalzado de todos estos soldados. Claramente, el discurso de Eichmann, los juicios de Nuremberg, cuando hablaba de la obediencia, del espíritu kantiano, de la teoría, a mí me produce cierto terror pensar que había basado, sí, de ganador de la religión, porque todos sabemos ya suficientemente lo que eso podría haber supuesto y Isaac Simons lo que me gusta hasta el punto estas personas tan nobles y tan esforzadas, si se planteaban o tenían dudas morales en torno a qué estaban defendiendo bajo el significado de la gracia. Muchas gracias. Yo le invito a que lea el libro y encontrará los referentes y las opiniones en boca de estas personas. Y yo creo que ahí puede encontrar ciertos referentes. Me había hablado de... Bueno, ayer estuvimos hablando, presentando un libro donde se hablaba del tóxilo, se hablaba de la bomba atómica, ahora hay un cinematográfico Oppenheimer, y en cuanto a qué hubiese pasado, yo recomiendo lo que mis maestros en historia me decían. Lo mejor que podemos hacer los historiadores es esperar que los hechos pasen y después explicarlos. Porque si no, corremos el riesgo de deslizarnos por una pendiente de la especulación, que dentro del tema histórico pues, tiene relativamente poco sentido. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Podemos escribir una novela, una distopía al respecto. Es lo único que puedo decir, pero cuando los hechos pasan, intentar explicarlo. Y muchas veces es difícil explicarlo desde la mentalidad, hechos del pasado, especialmente la historia antigua, de la mentalidad actual. Pero bueno, ahí está el esfuerzo y el intento, y luego hacerlo digerible, eso es otra cosa que yo procuro. Hacerlo asequible al resto, y desde luego no hacer moralismo con la historia. ¿Hay alguna pregunta más? Y ya con esto terminamos, para no cansarles mucho. Se lo digo porque va a venir, porque va a ser la pregunta. Primero, muchas gracias. Ha hecho una presentación digna de una de estas convenciones así como Soltero, etc. Bueno, para no alargar mucho la pregunta, ¿qué fue
de los familiares de toda esta gente que estuvo en esta gran historia tan maravillosa que empezó siendo una historia que tu padre y mi abuelo te contó. Muchas gracias. Con esto, como digo, concluimos. Mire, la tragedia de las familias de esto estuvieron inmersas en lo que fue la misma tragedia de Italia. O sea, en las guerras no hay finales rosas. Creo que para nadie. Lo dijo Wellington al final de la batalla de Waterloo, y creo que aquí también se repite. Y fue la tragedia que sufrió Italia, una Italia dividida que al final de la Segunda Guerra Mundial sufrió una guerra civil, y en las familias de todos ellos se vieron afectados. Unos conocieron después la promoción dentro de la Marina, como hemos mencionado el caso de Bilindelli o de Marcellia, otros dejaron su vida en el conflicto, y otros, como ocurrió con la familia de Vicentini, tuvieron que abandonar lo que era su zona porque fue ocupada por el ejército yugoslavo, y ellos fueron expulsados de Istria. La memoria de los istrianos se conserva, entre otros, en una de las asociaciones a las que yo me he remitido para documentar esta obra. Así que con esto lo cerramos. Les doy las gracias sinceramente a todos los amigos que me han acompañado, y espero que a los que tengan la ocasión de asomarse a sus páginas pues les guste el contenido y les merezca la pena el esfuerzo. Así que nada más.